Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria y si este fue beneficioso o no desde el punto de vista político, económico y social. En este caso yo voy a empezar con la introducción. Sabemos que la reforma fue durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado en junio de 1969. Se promulgó en la Ley 1771-6, en la cual se inició el proceso en los siguientes años, alrededor de 11 millones de hectáreas adjuntadas a cooperativas y comunidades campesinas, en la cual el objetivo era transformar la estructura de la titularidad en las tierras del país y sustituir los regímenes latifundo y minifundo por un sistema de redistribución equitativa de la propiedad rural. Dichos terrenos, cuyos propietarios eran personas naturales como jurídicas, pasaron en primer momento a ser el dominio estatal y luego entre campesinos y pequeños agricultores organizados en cooperativas y sociedades agrícolas. Las personas expropiadas obtuvieron el derecho a ser indemnizados según el porcentaje que les da el Estado sobre el precio base, cuyo era imperativo por el mandato constitucional. Al final fue ejecutado ya que fue planeado adecuadamente, era una idea utópica, sin sentido, ya que sin fin nunca se cumplió. Se puede decir que pudo perjudicar a un grupo de campesinos provocando el retraso de productividad agraria. Y acá vamos con la pregunta. ¿Fue beneficiosa o no la reforma agraria desde el punto político, económico y social? Nosotros hemos tomado la postura de que no fue beneficioso y mis compañeros van a justificar. Bueno, siguiendo voy a tratar de explicar en el aspecto social y económico el por qué creemos que la reforma agraria fue un error. ¿Sí? Si bien es cierto, la reforma agraria se hizo con buenos fines, ¿sí? Tratando de liberar al campesino, y de hecho se hizo liberar al campesino de los malos tratos y de la explotación laboral, eh, se trataba que el campesino tuviera posesión legal de su espacio de trabajo. Como decía, la tierra es de quien la trabaja, ¿vale? Y de esto se beneficiaron muchas personas. Incluso, bueno, no se beneficiaron tanto los quienes les expropiaron las tierras, pero aún así el gobierno se encargó de darles una indemnización. Ahora, básicamente eso se hizo para garantizar su seguridad alimentaria y autonomía de organización. El fallo fue que quienes heredaron las tierras eran campesinos, personas que, si bien es cierto, sabían cómo tratar, cómo arar y producir la tierra, no sabían cómo organizarse de manera adecuada. Lo que hizo, según el Instituto Peruano de Economía, que bajara un 17% de la producción. ¿Cuál fue el fin de esto? Bueno, insuficiente producción para alimentar al Perú, insuficiente producción para exportar, por lo que era obvio que necesitaban a una empresa con el liderazgo capaz de organizarlos. Ahora, esto, la expropiación de la propiedad privada, también creó informalidad en el sector, además de restarle competitividad. ¿Sí? Tras la reforma agraria tomó como 30 años, es decir, una generación, recuperar el PBI per cápita de 1968. Todavía hoy tenemos 2 millones de unidades de agrícolas de menos de 2 hectáreas improductivas, herencia de Velasco. O sea, económicamente sí nos fue mal. ¿Sí? Se supone de que esto era una solución, pero no fue así. Cada vez que pasaba el tiempo se veía claramente el error económico en estas decisiones. Ahora, socialmente también fue un error, debido a que no se puede dejar en cabeza a aquellos que no tienen instrucción para llevar empresas. ¿Sí? Por más buenos deseos que tengamos, es obvio que la falta de conocimiento va a llevar a un declive social y un declive económico, que es lo que pasó aquí básicamente. Bueno, ahora bien, la reforma agraria como política gubernamental ha tenido un impacto importante en la esfera política de muchos países, no solo de Perú.
a lo largo de la historia. Uno de los efectos políticos más importantes de la reforma agraria es la redistribución del poder y la influencia en la sociedad. Ocultar grandes extensiones de tierra a los grandes terratenientes y redistribuirlas entre agrícolas y pequeños propietarios debilita el poder político de las élites rurales y crea una base de apoyo entre las poblaciones rurales. Este proceso suele implicar cambios en la representación política, como el establecimiento de partidos y movimientos políticos que defienden los intereses de la población agrícola. Estos partidos pueden aumentar su influencia e incluso llegar al poder, lo que podría dar a cambios significativos en las leyes y políticas relativas a la tierra, la agricultura y el desarrollo rural. Sin embargo, también es importante señalar que la reforma agraria a menudo puede generar conflictos políticos y sociales, ya que a menudo enfrenta la resistencia de quienes han perdido tierras o influencias. Además, implementar la reforma agraria puede ser un proceso completo y costoso, y en algunos casos puede generar tensiones y desafíos políticos dentro del país. En resumen, la reforma agraria tiene importantes consecuencias políticas al distribuir el poder y la influencia en la sociedad, crear nuevos actores políticos y cambiar la dinámica política de un país. Estos cambios pueden tener un impacto positivo en la esfera política de un país o pueden plantear desafíos desastrosos. Podemos concluir básicamente que, por donde lo veamos, a pesar de que fue generada con buenos deseos, la política de reforma agraria pues no le benefició mucho al Perú, por no decir en nada. Básicamente creó una inflación económica, debilitó varios sectores políticos y bueno, en cuanto a la sociedad, pues se vio en una decadencia de alimentos y de exportación básicamente. Así que sostenemos la postura de que no creemos que la reforma política haya sido beneficiosa para el pueblo y que por todo lo contrario en realidad presentó desafíos que años después seguimos pagando y que años después de la reforma agraria de hecho pues el Perú se vio inmiscuida en una inflación horrible y creando paupérrimos escenarios en la política peruana.